Queridos seguidores del canal, queridos hermanos galácticos, queridos mágiques, queridos místiques, hemos llegado por fin al año tan esperado. Hemos llegado por fin al año en el que empezamos y comenzamos, esta vez sí, la nueva era, los nuevos paradigmas y la nueva tierra. No estoy hablando a nivel global, no estoy hablando a nivel del 100% de la humanidad, estoy hablando de las personas que todavía tienen alma y de las personas que poco a poco están entrando en un camino de despertar espiritual y de unión con su espíritu. 2026 marca el inicio verdadero de la nueva era. 2025 fue el final de la noche galáctica, el final del Kali Yuga, del Yuga oscuro, según la India, que ahora demostraremos con un calendario que hemos descubierto. Y 2026 marca el inicio, el año 1 de la nueva era. ¡Comenzamos! Alzo el vuelo a las regiones. Son multidimensionales. Bueno, vamos a hablar de todos los tránsitos, de los más importantes tránsitos del 2026. Los vamos a intentar dar en orden. Entonces, lo primero, decir que la luna llena en Géminis tuvimos varias revelaciones. Una primera, anecdótica, que en el diario de Cádiz, el día 6 de diciembre, anunciaron, dieron eco de un reportaje que hicieron en D-Max, en el canal de Max, hablando de bases intraterrenas en Cádiz, que es donde vivimos. En el puente de Cádiz, en uno de los puentes de Cádiz, hay una base intraterrena donde salen ovnis y el diario de Cádiz se hizo eco de este reportaje. Bueno, ya está. El tema está en que tenía que comentarlo porque me pareció espectacular descubrir que estamos rodeados de bases intraterrenas de ovnis en donde yo vivo. Y por eso están las bases militares de Rota y etcétera, etcétera. Vamos al tema. Kali Yuga, era oscura. Según la India es la abuela cultural de la humanidad actual. O sea, todo lo que nos ha venido es a través de la India y de Sumeria. El tema está quién fue antes, si Sumeria o la India. Ahí hay una discusión y un debate. El tema está en que en la India hay un tema que son los yugas, que son las eras, ¿vale? Entonces, las eras de la India se dividen en una era oscura, que es el Kali Yuga, que estamos viviendo nosotros ahora, que empezó en el año 3000 y pico antes de Cristo. Ahí empezó la era oscura, en el 3000 y pico años antes de Cristo, ¿vale? Entonces, hay la era oscura que se llama Kali Yuga, luego está la era de hierro, luego está la era de plata y luego está la era dorada, ¿vale? Entonces, hay quien dice que de la era oscura del Kali Yuga saltamos directamente a la era dorada Satya Yuga. Pero en el calendario este, que es un calendario milenario, es un calendario que estaba muy de moda en el año 4 antes de Cristo, y en la descripción voy a poneros el enlace al artículo que explica todo este calendario. El tema está de lo importante que es el año que estamos terminando y el año que viene, según este calendario, que es un calendario que se llama Satparsi. Satparsis son los 7 videntes, los 7 rishis, los 7 grandes sabios que escribieron toda la base de la cultura de India. Y pensad que la cultura de India son los que inventaron el cero, los decimales, las matemáticas, la astrología, la música, la comida, la artesanía y casi todo lo que tiene que ver con la cultura humana viene como origen de la India, ¿vale? Entonces, este calendario resulta que, vamos a verlo, simplemente.
Vamos a ponerlo. Este calendario resulta que tenemos que en el año 2700, en el año 2676 a.C. comenzó el Satya Yuga descendente, ¿vale? Luego un periodo de tránsito de 300 años, luego el Tetra Yuga descendente, o sea, la edad de hierro, en el 9676 a.C., luego un periodo transicional de 300 años, luego, insistimos, este calendario tiene miles de años, se llama calendario Satparsi, y pondremos en la descripción el enlace a este calendario, ¿vale? Y veréis que es real todo esto, que no es ningún invento, ¿vale? Que esto viene de la antigua India milenaria. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues porque cuando tú vas bajando, bronce, hierro, ¿qué pasa aquí? Que el Kali Yuga, o sea, hay un Kali Yuga ascendente y un Kali Yuga descendente. Entonces, los cuatro yugas son 12.000 años de yugas descendentes y 12.000 años de yugas ascendentes, ¿vale? Entonces, resulta que el Kali Yuga descendente empezó en el 3676 a.C. Y luego hubo un periodo transicional en el 976 a.C. Y luego empezó el Kali Yuga ascendente, ¿vale? En el 676 después de Cristo empezó el Kali Yuga ascendente y aquí viene lo fuerte de lo más fuerte de lo más fuerte, que en un calendario de miles y miles de años de antigüedad salga 2025 como el fin del Kali Yuga. 2025, según este calendario milenario de la India, es decir, escrito hace miles de años por los antiguos rishis, 2025 es el fin del Kali Yuga, el fin de la era oscura que comenzó en 3676 a.C. Entonces, ¿qué pasa a partir de 2025? Que luego empezamos un periodo de transición de 300 años. Pero que se llame periodo de transición no le quita que ya es un paraíso, que ya es una nueva era y que ya es una era dorada con respecto al Kali Yuga, puesto que el Kali Yuga es lo más oscuro y el simple hecho de salir del Kali Yuga ya es paraíso para nosotros, para lo que estamos acostumbrados. Entonces viene del 2025 al 2325 un periodo transicional de 300 años y en el 2325 empezamos en la edad de bronce. Pero pensad que, aunque sea bronce y hierro y no sea oro, pensad que la era de oro, las almas de las eras de oro tienen un nivel tan avanzado de consciencia que está mucho más allá de la 5D. Estamos hablando de almas que ya no están ni físicas, que están en dimensiones superiores, muy superiores. Y esa es la Satya Yuga ascendente, que empezaría, o sea, la era de oro Satya Yuga ascendente empezaría en el 8325 después de Cristo. Pero es que el Satya Yuga, yo no sé en qué dimensión están, pero igual ya es la 10D o la 11D o vete tú a saber. Pero la 5D empieza en el periodo transicional a partir del año 1, que es el 2026, ¿vale? Entonces, dicho esto, tenemos que 2026 es el año 1 según la numerología, ¿vale? ¿Por qué? Porque 2025 es el año 9. 5 más 2, 7 más 2, 9. 9, cierre. 2025 es un año cierre. Es el último año, como hemos visto, del Kali Yuga, de la era oscura que empezó en el 3600 y pico antes de Cristo. En 2025 se termina el Kali Yuga. Y en 2026 comienza la nueva era de Acuario, la nueva era de luz, la nueva era ascendente, ¿vale? Que en la India le llaman Transitional Period, ¿vale? Pero en astrología es la nueva era de Acuario, es el amanecer galáctico. El punto es este, que cuando termina el Kali Yuga comienza el amanecer galáctico, ¿vale? Comienza el amanecer galáctico, ¿vale? Con lo cual, la era de Acuario, que está sincronizada con el amanecer galáctico, ya es una era que muestra su parte más luminosa. Así como la era de Piscis, que es la era que acabamos de terminar, estaba mostrando su parte más oscura. La era de Piscis, que acabamos de terminar, los últimos 200 años hubo un mini periodo de era de Virgo, que es la revolución industrial, que es el ateísmo total, que es el materialismo total.
que es la sombra de Virgo, rebotada por la represión de Piscis con respecto a Virgo. Es decir, Piscis reprime a Virgo con las religiones, diciendo que la materia es mala, que la mujer es mala, que la ciencia es mala, que todo es del diablo. Entonces llega Virgo, que es científico, y se quiere cargar a todo lo que suene a religioso y trascendental, y se vuelve una sociedad materialista, que es la que estamos ahora viviendo, al menos en los países occidentales, y que ya se ha contagiado a nivel global, ¿vale? Entonces, ahora entramos en una era de aire, que es la era de Acuario. Y esa era de Acuario comenzó mmm, tímidamente con la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario del 21 de diciembre del año 2020, la gran mutación en Acuario. ¿Y por qué comenzó tímidamente? Porque Urano, el regente de Acuario, estaba en Tauro. Urano ha estado en Tauro desde el 2018. ¿Y qué pasa con Urano, que es el regente de la era de Acuario? Al estar en Tauro, pues que está en caída, porque Urano se exalta en Escorpio y cae en Tauro, que es el opuesto de Escorpio. Entonces, Urano en Tauro no está bien, está en caída, está muy lento, porque Tauro es lo rural, es la tierra, es la economía, es la alimentación, o sea, es todo lo contrario de lo que Urano, de los valores de Urano, que son la tecnología, la electricidad, los nuevos paradigmas, el despertar de la conciencia, la multidimensionalidad, los ovnis, la ascensión, salir de la 3D, ir a la 5D, la ascensión, la iluminación y el contacto con las fraternidades galácticas de las otras galaxias. Es decir, Urano no es terrenal, es galáctico. Entonces, Urano en el signo de la Tierra, que es Tauro, está absolutamente frenado. Pero sí que es verdad que Urano ha estado bombardeando la Tierra con electroshocks para elevar su vibración y prepararla para la era de Acuario. Entonces, de momento todo ha sido muy tierra, o sea, muy de aumentar la vibración de la Tierra. La frecuencia Schumann disparada, la Tierra cambiando, los climas cambiando, aunque luego también las sombras alteran los climas, porque tenéis que entender que las fuerzas de las sombras siempre imitan a la luz, y entonces si hay modificaciones climáticas por fenómenos luminosos, pues los oscuros lo que hacen es exagerar eso y llevarlo a un extremo para boicotearlo, ¿vale? Y así con todo. Lo que hacen ellos es siempre llevar todos los arquetipos que se tendrían que manifestar de manera equilibrada, llevarlos al exceso para que no se puedan manifestar y se caricaturicen. O sea, por ejemplo, Urano rige el ecologismo, entonces ellos hacen una agenda que va de ecologista, pero en realidad lo que hace es destruir todo el sector agrario, poner miles de normas que no pueden cumplir, quitarles las tierras y llenar las tierras, por ejemplo, de España de placas solares, por ejemplo, ¿no? Esa es la agenda ecologista, ¿no? O un feminismo mal entendido. O sea, Urano también es la igualdad. Entonces, el hombre y la mujer, que en la era de Acuario, tienen que estar en igualdad. Pero lo que hace el sistema es coger el feminismo y radicalizarlo hacia odiar al hombre y menospreciar al hombre y que el hombre tenga que aprenderse el argumentario y deconstruirse hacia un hombre sumiso a la mujer, un hombre afeminado, ¿no? Entonces, siempre es la sombra lo que hace es exagerar los arquetipos de la luz que tendrían que manifestarse de manera mínimamente equilibrada y ellos en una ingeniería social inversa lo que hacen es radicalizarlo. Porque todo lo que están metiendo ahora es acuariano, lo que pasa es que es acuariano radical. Por ejemplo, el transhumanismo es acuariano radical, en sombra. El feminismo radical, tal como se está entendiendo ahora, es acuariano pero en sombra. Hay un feminismo de luz, hay una tecnología de luz, hay una IA de luz. ¿Vale? Pero no es el transhumanismo, es decir, no es que, como aquel día que dije, que R2D2 se meta en nuestras mentes y piense por nosotros, sino que R2D2 vaya con nosotros en la nave y nosotros seamos unos Jedi conectados con la fuerza y que R2D2 sea una fuente de información, pero que no sea un sustituto de nuestra llama creativa, ¿vale? Entonces, la nueva era de Acuario viene así, ¿vale? Viene así. Entonces, quería anunciaros, por un lado, que sigue habiendo carta natal con enfoque intuitivo, porque yo tengo el Duende Flow evolutivo, con enfoque de astrología evolutiva, interpretación de carta natal, revolución solar, tránsitos y otras técnicas. En la descripción tenéis el enlace. Entonces, vamos a los tránsitos, ¿vale?
el tema está que el día 1 de enero del 2026 ya empezamos fuertes, porque se abre el portal 111 y el portal 111 ya es un portal de inicio brutal, ¿vale? Y claro, los portales normalmente se cierran al cabo de un periodo, unos minutos. O no, unos minutos no, durante un mes vuelve a salir el 111 y se cierra. Pero esta vez el portal 111 va a estar abierto hasta el 1 de octubre del 2026, que es el nuevo 111. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos en enero? En enero tenemos un Venus Star Point maravilloso, que es el Día de Reyes en España, y no sé si en otros países se utiliza, pero el día 6 de enero en España se celebran los Reyes Magos, y es el día del Venus Star Point en Capricornio. En Venus. Entonces, Venus Star Point lo que hace es conectar al Sol con Venus, es decir, al principio de la conciencia, de la voluntad, de nuestro viaje del héroe, de la misión del alma en esta encarnación, con el principio del amor, del corazón, de los anhelos y de lo que realmente queremos. Entonces, de alguna manera, los anhelos del alma se juntan con los anhelos de la misión del alma. Entonces, los anhelos de la misión del alma están en Capricornio, con lo cual estamos hablando de los anhelos con respecto a nuestros objetivos de manifestación en esta vida. Entonces, 2026 es un año que todo el rato nos habla de acción, manifestación, espiritualidad en acción, karma yoga, dharma yoga. Siempre acción, obras. ¿Por qué? Porque empieza ya con el Venus Star Point en Capricornio, que Marte va a estar enganchado. Va a haber muchos planetas en Capricornio en enero. Que todos esos planetas luego van a pasar a Acuario. ¿Vale? Ahora hablamos de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el Venus Star Point resulta que Marte va a estar en conjunción con este Venus Star Point, que es Sol conjunción Venus. Entonces Marte, que es el planeta de la acción, va a recibir toda la información de los anhelos del alma, de la voluntad del alma, y va a salir disparado a una velocidad nunca vista. Marte va a recorrer 8 signos en un año, de Capricornio a Virgo, va a ir súper rápido, y eso significa que 2026 es un año donde va a ir todo súper rápido y súper acelerado, nada más comenzar el año, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, como podéis observar, esto está bien, sí, sí, bien. Vale, aquí tenemos, como podéis observar, lo que estábamos diciendo, ¿no? Uy, perdón, perdón. Perdón, perdón. Un momento. Un momento. Un momento. Bien, ahora sí. Vale. Entonces, como podéis observar, Venus Star Point, 6 de enero del 2026. Venus Star Point, ¿vale? Es decir, Sol, conjunción Venus. Y a la izquierda tenemos a Mercurio, pero lo que más me interesa es que justo está al lado Marte. Marte en Capricornio, que Marte está exaltado, con lo cual es un Venus Star Point que habla de dime lo que quieres, que lo pasamos a la acción. O sea, Marte está al lado, cuando está al lado de Venus, le dice a Venus, dime lo que quieres, que yo lo hago. Y Marte está exaltado en Capricornio, con lo cual casi que va a mandar el impulso de Marte con respecto a Venus que lo que Venus le diga. Pero bueno, como es Venus Star Point, vamos a darle prioridad a que es el Venus Star Point, ¿vale? Entonces, de repente, hay este Venus Star Point y Marte va a empezar a salir disparado y a dar la vuelta al zodíaco en nada, en 8 meses, que es muy raro que Marte dé la vuelta en 8 meses, ¿vale? O sea, normalmente Marte tarda en dar la vuelta 2 años. En cambio aquí se nos estampa 8 signos, solo faltando 4 para terminar, en un año, ¿vale? Entonces Marte va a estar súper acelerado. Entonces Marte es el regente de la gran conjunción que es la de Saturno y Neptuno en Aries, que la tenemos el día 20 de febrero. Pero antes de hablar de esta conjunción, vamos a hablar de lo que hay antes. A ver, con respecto a lo de a lo del calendario que hemos enseñado antes, yo no sé si lo he pronunciado bien, pero se pronuncia calendario Saptarsi, ¿vale? Saptarsi, Saptarsi. Termina el Kali Yuga en 2025, ¿vale? Entonces, seguimos. El portal 111, ¿ves? Venus Star Point, Marte acelerado, ¿vale? Entonces, el siguiente paso, ¿vale? ¿El siguiente paso cuál es? Bueno, pues que tenemos, y ahora, que a partir, o sea, primero va a haber mogollón de planetas, muchísimos planetas concentrados en Capricornio. Esto al sistema le pone, le enciende, al sistema, a los políticos, a las leyes, a las restricciones, le enciende, ¿no? Es porque Capricornio le gusta
poner límites, ¿no? Y si hay un exceso de Capricornio, pues ya empiezan las leyes y las normas. Entonces, pudiera ser que como provocación para la gran revolución que se espera para febrero, con tanto planeta en Acuario, y con el eclipse en Acuario, y con Saturno, Neptuno en Aries, pudiera ser que para provocar eso y encender la mecha, porque muchas veces lo acuariano no se despliega si no es provocado, es decir, Acuario representa la libertad, pero si no se la quitan, pues él va haciendo. Pero si se la quitan, ahí es cuando Acuario responde. Cuando Acuario se activa realmente en la defensa de la libertad. Entonces, ¿qué sucede? Muchos planetas en Acuario en el mes de enero pueden generar algún tipo de leyes restrictivas. Y entonces, de repente, llega el 23 de enero, que es cuando empieza Acuario. Acuario empieza el 20 de enero. ¿Pero por qué digo 23 de enero? Porque el 23 de enero ya tenemos, mirad cuántos planetas en Acuario, ¿no? Vamos aquí y de repente estamos en diciembre y vamos avanzando y como podéis observar, en diciembre estamos ahora, ¿no? Entonces, ya hay un momento, el 3 de enero, ay, que se me ha desmadrado, el 3 de enero, ¿eh? Hay un momento, el 3 de enero, que tenemos a Mercurio, Venus, Sol y Marte en Capricornio. Entonces aquí hay una sobresaturación de energía capricorniana, ¿vale? El 3 de enero. Pero, claro, aquí es donde puede haber una cierta provocación. Aunque es verdad que tiene que ver, hay un Venus Star Point que eso puede suavizar mucho, pero puede haber en otro nivel una cierta provocación del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que luego todos los planetas, si os fijáis, está Plutón en la puerta de iniciación al principio de Acuario. Plutón es el gran iniciador, el gran transformador. Entonces, todos los planetas, fijaros, menuda cola que hay aquí, todos estos planetas van a recibir la gran iniciación del poder de Acuario al pasar por Plutón en Acuario, ¿vale? Porque además están en trígono con Urano. No sé si lo veis. Primero están en trígono con Urano, que es el regente de Acuario, y luego en conjunción con Plutón. Y a la vez en sextil con Saturno-Neptuno. Entonces aquí hay una gran iniciación poderosísima del año 1. Es decir, todos los planetas reciben el bautizo de la era Acuario. Es decir, Venus, nuestro corazón, Sol, nuestra conciencia, nuestra alma y nuestra misión, Marte, nuestro cuerpo físico, energía física y capacidad para tomar decisiones y la acción, nuestro poder personal, nuestra energía Yang, Mercurio, nuestro cuerpo mental y Luna, nuestro cuerpo emocional, instintivo, ¿vale? Porque Venus también es el emocional, pero más de los sentimientos y del amor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas avanzando y de repente llega un momento que el 23 de enero todos los planetas están en Acuario. Tenemos aquí a 1, 2, 3, o sea, Venus, Mercurio, Sol, Marte, Plutón. Entonces, Marte conjunción Plutón en Acuario es una energía de revolución espectacular. Y si está el Sol al lado, más. Y si está en trígono con Urano, más. Y si están en sextil con Neptuno y Saturno, más. O sea, esto es una bomba. Entonces, ¿cuánto tiempo se quedan todos los planetas en Acuario? Pues mirad, hasta el 7 de febrero, que se va Mercurio, luego Venus el 10 de febrero, luego... Y entonces ya pasarán todos a Piscis, lo cual también es espectacular que el 20 de febrero tengamos a todos estos planetas en Piscis, que es justo cuando hay la conjunción Saturno-Neptuno en Aries. Pero vamos por partes. Vamos por partes porque todavía hay mucha cosa que cortar. 23 de enero, después de un Venus Star Point, se van todos los planetas a Acuario. Eso es una energía súper revolucionaria, es una energía sorpresiva, de mucho despertar de la conciencia, muy de rebelarse, muy de... Entonces puede haber mucha provocación en enero y luego revolución en febrero. Y como Urano está en Tauro, me imagino una revolución respecto a lo económico, respecto a lo rural, respecto a la gestión de los alimentos, etcétera, ¿no? O sea, Tauro. Es posible que en el mes de febrero veamos toda la gente con tractores yendo a las ciudades reclamando nuevas leyes más proteccionistas o que al menos no sean destructoras del sector agrícola, ¿vale? Entonces es un periodo acuario súper, súper calentito porque encima
Encima, el 17 de febrero, ¿vale? Tenemos eclipse en Acuario. El primer eclipse en Acuario. Y los eclipses en Acuario se las traen. Y más si está en un periodo todavía de que el Sol es el último día de Acuario. O sea, el último día que el Sol está en Acuario, a 29 grados de Acuario, que encima es grieta cósmica, con lo cual puede pasar cualquier cosa, tenemos un maravilloso eclipse en Acuario. Si pasamos la luna o sea, hacia atrás en el tiempo para que la luna se ponga en conjunción, y tenemos el 17 de febrero a la 1 de la tarde, hora España, Sol Luna, o sea, eclipse en Acuario, ¿vale? Eclipse solar en Acuario, ¿vale? Y esto es una auténtica bomba, ¿vale? Ya analizaremos el eclipse en Acuario en profundidad, pero no sé si os estáis dando cuenta de todas las casualidades y sincronicidades que hay con respecto a que es el año 1, que es la nueva era de Acuario, y que es todo uno. Porque claro, justo después de este eclipse en Acuario, que va a traer mucho despertar de la conciencia, culminación de muchísimas tecnologías que van a aparecer de golpe, es posible que alrededor de ese eclipse en Acuario hayan descubrimientos con respecto a la ufología, a la multidimensionalidad, a la ciencia cuántica, a la iluminación espiritual individual de muchas personas, porque Acuario, Urano rige el tercer ojo, da visión espiritual, da visión cuántica, da multidimensionalidad, da nuevos paradigmas, revolución, libertad, ¿vale? Entonces, todo eso es posible con un eclipse en Acuario, ¿no? Un super empoderamiento y una super transformación hacia la energía de Acuario, ¿no? Y también un reiniciar el sistema energético para que se adapte a el nuevo nivel de Acuario, que ya es la nueva era de Acuario, que es mucho más poderosa que lo que habíamos estado hasta ahora canalizando de lo acuariano, quiero decir. Entonces, viene el gran momento. 20 de febrero. 20 de febrero viene el gran momento. ¿Por qué? Estamos a 17, eclipse en Acuario, que también es un momentazo porque es el primer eclipse en Acuario que tenemos en muchos años. Y de repente, el 20 de febrero, viene el gran momento. Estamos a 17, 18, 19, 20 de febrero. Gran momento. Conjunción Saturno-Neptuno en Aries. ¿Por qué es un gran momento? Bueno, pues porque Saturno, Neptuno en Aries es el punto focal del triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón. Que aquí el triángulo armónico no me está saliendo lo que es el trígono, porque yo le pongo un orbe muy reducido, es decir, la línea esta del triángulo, pero está a 4, 5, 27, 3, a 7 grados que podría darse como válido. Pero lo importante es que este triángulo está siempre activo, como quien dice, desde 2025 hasta 2027 como mínimo, ¿vale? Es cuando está más fuerte, es de 2025 a 2027, ¿vale? Pero lo que le da más fuerza a este triángulo es que en 2026 todos los planetas ya están en los signos nuevos y ya no vuelven hacia atrás. Ahora os explico esto. Pero primero la conjunción Saturno-Neptuno en Aries, que es más que apasionante, el 20 de febrero. Pero es que lo más apasionante es que están en el grado cero de Aries. Cero de Aries. O sea, otro símbolo, otra señal de los cielos de que empieza el gran comienzo, el año 1 o el año 0, como lo queráis llamar, el principio. El principio de los principios, el renacer, el reseteo, como lo queráis llamar. De hecho, los Oscuratis es posible que en 2026 hagan su reseteo del sistema y quieran implantar un nuevo sistema en una línea de tiempo que se pierde, es decir, es una línea de tiempo que no estaremos, porque yo defiendo la idea de la mitosis, es decir, de que muchas almas que están perdiendo su alma, muchas personas que están perdiendo su alma por su inercia, acaban yendo a la Matrix, a una línea de tiempo Matrix, que es eso hacia donde se van los Oscuratis. Pero muchas otras almas que están todavía con alma, personalidades que todavía tienen alma, que todavía mantienen la conexión,
Porque aquí se trata de si tienes alma o no tienes alma. Es decir, en la canción Thriller de Michael Jackson, cuando empieza a hablar un señor oscuro, dice, los que no tengan alma se tendrán que quedar. Los que no tengan alma se tendrán que quedar. Qué interesante esa frase del año 82, cuando había Saturno-Plutón, como en el 2020, años de revelaciones profundas, que Michael Jackson saca Thriller, que son todo de zombies, y habla, los que no tengan alma se tendrán que quedar. Es decir, hay una línea de tiempo que va hacia la oscuridad. Pero en esa línea de tiempo están los que no tienen alma, es decir, los que han perdido la conexión con lo divino. Esos van hacia la desintegración. Y mientras van hacia la desintegración, las fuerzas oscuras utilizan esos cascarones, esos cuerpos emocionales, esas personalidades sin alma y esos cuerpos físicos para sus inventos tecnológicos, transhumanismo, realidades virtuales, portales orgánicos, para utilizar esos vehículos, las entidades y poderse mover por donde ellos más o menos quieran. O sea, una cosa medio rara que ni me interesa porque no es nuestra línea de tiempo y no tenemos tampoco que enfocarnos ahí porque es bastante oscuro. Pero todo eso va a la desintegración y también todo eso no tiene alma. Es decir, si por ejemplo tú tienes un primo segundo o una tía o una exmujer o un exmarido o un hijo incluso que a la larga, conforme van pasando los años, se va yendo hacia la línea Matrix, no tengas miedo, porque el alma de tu hijo, o de tu mujer, o de tu marido, o de tu primo, o de tu exmarido, quien sea, de ese familiar, el alma ya se fue al más allá. Es decir, tú cuando vayas a la 5D te interactuarás con el alma de esa persona. Es decir, la persona en el plano físico que se fue a la Matrix solo es el cascarón, solo son los vehículos, solo es el cuerpo emocional, el cuerpo físico, solo es eso. Y la personalidad de la Tierra, el ascendente como máximo. Pero el sol no está, el alma no está. Entonces no te preocupes por el alma de eso, porque eso se fue de la misma manera que cuando muere alguien no deberíamos preocuparnos por su cuerpo físico. De hecho, lo quemamos o lo llevamos. Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que contiene cuerpo emocional y personalidad, pero no tiene alma. El alma, la esencia de esa persona, no se va a la Matrix. Está en el más allá. Ya se ha ido. Esos cuerpos que se van a la Matrix son portales orgánicos. No tienen alma. Las almas de esos vehículos están en el más allá. Entonces no tenéis que llorar por eso que se va a la Matrix, porque eso que se va a la Matrix no tiene alma. El alma de eso que tú amas no está ahí, está en el más allá y te encontrarás con eso en su momento debido y adecuado. ¿Vale? O sea que todo está bien en realidad. Es decir, las almas que se han convertido en portales orgánicos y que se van hacia la Matrix son almas que no han podido controlar a sus vehículos y sus vehículos han tomado el control. Y el alma se ha ido porque ha considerado que esos vehículos y esas herramientas ya no son válidas. Y entonces esos vehículos que se han rebelado contra el alma son los que son tomados por el lado oscuro como vehículos para ellos, como portales orgánicos para ellos utilizar esos cuerpos físicos astrales, incluso personalidades, para luego ellos ir por ahí haciendo el tonto. Porque el mal al final lo que hace es el tonto, ¿vale? La tontería humana del mal, ¿vale? Entonces, la línea de tiempo que va a la 5D, que son los que todavía tienen alma, los que todavía sienten, los que todavía... Porque si tú tienes alma, nunca te vas a ir hacia la Matrix, hacia lo que te propongan, no vas a ir hacia allí, ¿vale? No vas a ir hacia allí. Y en 2026 mucha gente va a despertar, y mucha gente que en 2020 cayó, en 2026 y 2027 no va a caer, porque va a despertar, porque para eso están ya los transpersonales. Entonces, lo que os quería decir es que en 2025 fue un pequeño aperitivo durante la primavera, cuando Urano pasó a Géminis en mayo y Neptuno pasó a Aries, no me acuerdo en qué mes, pero también era por la primavera. Pero claro, estuvieron 2, 3 meses y enseguida se volvieron para atrás y ya volvieron a los signos antiguos, que es donde están ahora. Es decir, ahora, en el momento actual, estamos como en el pasado, es decir, Neptuno ha vuelto a Piscis, Saturno ha vuelto a Piscis, Urano ha vuelto a Tauro, y el único que se mantiene en el signo moderno es Plutón en Acuario. Que acordaros que cuando entró Plutón en Acuario empezó lo de la IA, pero también han empezado muchísimas cosas nuevas, como por ejemplo estilos de música nuevas que cada vez tienen más éxito. Vemos un gran auge de la música electrónica, eso también lo dijimos, que seguramente el año pasado dijimos que habría un auge del techno y de la música electrónica, porque eso tiene mucho que ver con el Plutón en Acuario.
¿vale? Entonces, más allá de si son de luz o de oscuridad o si son densas, eso ya depende del DJ y depende de cómo se mueva la música y depende de si hay drogas o no y cómo se utilicen y hay muchos factores que intervienen en el nivel de frecuencia de lo que se emite, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en 2025 no ha dado tiempo a los planetas para poner en marcha su guión de la nueva era. Sin embargo, en 2026, por eso es año uno, por eso es final de Kali Yuga 2025, por eso 2026 es año uno, por eso 2026 empieza la era dorada, el amanecer galáctico. No el Satya Yuga, pero sí el amanecer galáctico. Amanecer. Es decir, el Satya Yuga es cuando el sol está arriba de todo. Ahora es el amanecer galáctico. Empieza a salir el sol. Pero el Satya Yuga es cuando el sol está allí a las 12 del mediodía. ¿Vale? Entonces el amanecer galáctico es salir del Kali Yuga, salir de la noche galáctica, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que 2026 ya los planetas que son los dioses del cambio, los que generan los cambios históricos, y si no os lo creéis, os compráis el libro Cosmos y Psique, que es así, que te demuestra como cada vez que los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, y los planetas colectivos, Júpiter y Saturno, hacen relaciones, cambian los cursos y los ciclos de la humanidad, ¿vale? Históricos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si termina el Kali Yuga en 2025, termina el reinado de los Oscuratis. Si termina el Kali Yuga, la era oscura, en 2025, termina el reinado de los Oscuratis. Y entonces la línea de Matrix de los Oscuratis ya es una sombra que se va hacia no se sabe dónde, pero la Tierra va hacia la luz, hacia la ascensión. O al menos una línea de tiempo de la Tierra va hacia la luz, hacia la ascensión. Entonces, Plutón está en Acuario. Urano pasará a Géminis en abril del 2026. Neptuno pasará a Aries el 26 de enero del 2026 y Saturno pasará a Aries el 14 de febrero de 2026 para San Valentín. Entonces, cuando los planetas están todos en los signos nuevos y ya no vuelven hacia atrás, ahí es el momento donde ya se puede desplegar completamente toda la nueva era. Entonces, estamos hablando de que el primer gran empujón es enero, el segundo super mega gran empujón es febrero y ya el empujón cuántico, salto cuántico es mayo. Y ya encima, para la guinda del postre, el postre maravilloso, dulce y lleno de luz y creatividad es el Júpiter en Leo, en el mes de el 30 de junio. Entonces vamos a dar fechas, ¿vale? Vamos a dar fechas, ¿ok? Bueno, primero, antes de dar fechas, describir qué es Saturno-Neptuno en Aries. ¿Vale? 20 de febrero, Saturno-Neptuno en Aries. Eso para empezar rompe ya con la noche galáctica, ¿vale? O sea, Saturno-Neptuno en Aries en grado cero de Aries, que es es el lugar más poderoso de toda la carta cuántica, de toda la carta astral. El grado cero de Aries es el gran inicio, el gran nacimiento, porque Aries es nacer, es decir, venimos de una era de Piscis y empezamos la era de Acuario, y se representa a través del nacimiento del cero de Aries. Entonces, otro símbolo de que empezamos en el año cero, en el año cero, año uno, como lo queréis llamar, yo le llamo año uno porque es el uno numerología, pero también podéis llamarle año cero, me da igual. Pero el tema es que Saturno, Neptuno en Aries, grado cero de Aries, eso no sé, seguramente no pasa casi nunca en la historia, ¿vale? Que Saturno y Neptuno se ponen en grado cero. Entonces, ¿qué pasa? Saturno termina un ciclo de 30 años. ¡Pum! Empieza un nuevo ciclo de Saturno de 30 años. Es decir, empieza un nuevo ciclo de sistema, de estructuras del sistema, de política, de cómo nos organizamos, de cómo manifestamos, de cómo entendemos y proyectamos la realidad. Y Saturno en Aries significa yo soy mi propia autoridad, porque Saturno es el yo y Aries es el yo, los límites, es la autoridad. Yo soy mi propia autoridad. Entonces habla de la madurez de los individuos. Y Neptuno en Aries habla de los nuevos ideales, de los nuevos paradigmas espirituales, de nuevas estructuras, de nuevas maneras de entender y de percibir la conexión con lo místico y de nuevos ideales. Entonces, todos esos ideales nuevos que propone Neptuno en Aries, que además está en sextil con Urano y en sextil con Plutón, formando un triángulo maravilloso, al que yo llamo la llama trina, puesto que Plutón es el poder, Urano es el hijo, Plutón es el poder, el padre, Urano es el hijo, la sabiduría, y Neptuno es el amor.
¿vale? Azul, amarillo, magenta. Los tres colores de los que parten todos los demás colores. Urano, Neptuno y Plutón, los dioses del cambio. Los transpersonales, los más poderosos. Cuando se juntan en triángulo, como están desde 2025 a 2027 como mínimo, incluso si abres 2024 a 2028-29, hasta 2029 realmente sí está, pero el momento cogollo, el momento clímax, el momento pura luz es 25 y sobre todo el 26 y el 27. 26 y 27. No hay interferencias. A partir del 28 ya vuelven ciertas interferencias para ciertas líneas de tiempo en la que igual muchos ya no estamos, pero el 26 y 27 es nuestro, es de la luz, ¿vale? Entonces, Saturno, Neptuno en Aries lo que hace es el hecho de dar manifestación a los ideales de la humanidad. Dar manifestación a los ideales de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que Saturno está flojo, está en caída, puesto que Saturno se exalta en Libra y el signo opuesto de Libra es Aries. Entonces, está flojo, no tiene fuerza. Y cuando Saturno no tiene fuerza, lo que hace es obedecer o manifestar lo que le propone el de al lado, que es Neptuno. Y Neptuno en Aries sí está bien, no tiene ningún problema. Está peregrino, ¿vale? Pero está bien, es decir, tiene mucha más fuerza porque no está en caída, porque no está en exilio y porque es un planeta mucho más poderoso que Saturno. Y entonces están en la punta del triángulo. Entonces los planetas que están en la punta del triángulo son los más poderosos, son los que llevan el timón, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Saturno, como no tiene fuerza, no va a imponer límites ni dictaduras ni nada, sino que va a recibir, va a querer manifestar las propuestas que les dan los transpersonales, sobre todo Neptuno. Pero Neptuno está en diálogo con Urano, es decir, está en diálogo con la multidimensionalidad, con los nuevos paradigmas, con la nueva era, con el aceleramiento espiritual que va a ser brutal, porque estamos hablando de la encarnación del Hijo Divino. Para mí también tiene que ver con eso. Esa conjunción del 20 de febrero es muy iluminativa, es como la segunda venida del Cristo en los corazones de muchas almas. Es un despertar crístico, es una ascensión, es una iluminación brutal a partir del 20 de febrero, ¿vale? Estamos hablando de esos niveles. Estamos hablando de que Saturno empezará a manifestar realidades transpersonales en el plano físico, siendo el plano físico algo que seguramente se va a ir sutilizando y va a ir desapareciendo para transmutarse en un plano etérico, poco a poco, progresivamente, ¿vale? Entonces Saturno-Neptuno en Aries es el gran inicio de un sistema nuevo, de una nueva humanidad, de unos nuevos paradigmas. Pensad que cuando Neptuno entró en Aries, en 2025, unos meses de aperitivo, el primer día que Neptuno entró en Aries, murió el Papa Francisco. Murió el Papa Francisco, como diciendo, las religiones antiguas se van a ir caducando. Vienen nuevas maneras de comprender la realidad espiritual, que es de lo que se trata Neptuno. Neptuno es la mística, lo espiritual. Saturno son los límites, pero también es la manifestación. Entonces Neptuno en Aries da la manifestación de los ideales, de la sociedad ideal y de las utopías, ¿vale? En otro nivel, Saturno-Neptuno, cada vez que se juntan, tiene que ver con los regímenes comunistas, ¿vale? En el año 89, cuando hubo la conjunción Saturno-Neptuno-Urano, ¿qué pasó? Que cayó el muro de Berlín y se terminó la Unión Soviética, o sea, cayó el comunismo y se impuso el capitalismo, porque Urano-Saturno es el capitalismo y Saturno-Neptuno es el comunismo. Entonces, en el 89 estaban en Capricornio, con lo cual dominaba Saturno, ¿vale? Y entonces, en ese momento dominó Saturno-Urano, el capitalismo. Saturno-Neptuno es el comunismo. Y Urano, sin Saturno ni sin Neptuno, es el anarquismo, el asamblearismo y el anarquismo. Pero el anarquismo, hay el anarquismo de baja vibración y el anarquismo, bien entendido, de alta vibración, que es la era de Acuario, que es como una especie de anarquismo divino, pero conectados, sincronizados, ordenado, no caótico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Saturno-Neptuno puede dar algún tipo de historia con Rusia, porque Rusia se excita cada vez que se activa Saturno-Neptuno, ¿vale? Porque además Rusia es del signo Acuario, ¿vale? Entonces, pueden haber noticias con respecto a Rusia en febrero,
porque además es el periodo de Acuario y Rusia es Acuario, ¿vale? Pero yo sabéis que no me meto mucho en políticas, ni en territorios, ni nada. A mí me interesa la evolución del paradigma y la transición hacia la nueva Tierra. Eso es lo que me interesa a mí. Entonces, Neptuno marca el inicio de la nueva era. 20 de febrero de 2025, de 2026. Ya dijimos el 21 de diciembre del 2020, la gran mutación de Acuario, que iniciaba la nueva era. Sí, pero es progresivo, con Urano en Tauro. Pero falta que Urano pase a Géminis, donde está mucho más cómodo y mucho más acelerado, que trae la revolución de nuestros cuerpos mentales para adaptarlos a la realidad cuántica multidimensional en mayo del 2026. Y ahí sí que ya es nueva era total. Es decir, la nueva era tiene diferentes etapas. Eso es lo que quiero decir. Ahora hablamos de las fechas. Neptuno entra en Aries el 26 de enero, ¿vale? 26 de enero, Neptuno entra en Aries. Entonces ahí empieza otra vez esa energía nueva. Neptuno en Aries, nuevos paradigmas, nuevos ideales, nuevas maneras de percibir la espiritualidad, guerreros espirituales, todo eso, de lo que ya hemos hablado mil veces. 26 de enero entra Neptuno en Aries y se queda hasta el 23 de marzo del 2039, es decir, ya no vuelve a Piscis, hasta 23 de marzo del 2039. Saturno entra en Aries el 14 de febrero del 2026 para San Valentín y se queda hasta el 13 de abril del 2028, un par de años o tres, ¿vale? 6, 7, 8, 2 años y medio, 3. Luego, Urano entra en Géminis el 26 de abril del 2026, es decir, el despegar máximo, o sea, ya cuando pones la quinta, es como si dijéramos, enero, venga, primera y segunda. Febrero, ya la cuarta marcha, ya vas a 70, 80 por hora. Pero es que cuando entre Urano en Géminis, 26 de abril del 2026, ya es la sexta marcha. O sea, ahí ya vas a 120, o sea, a la máxima velocidad permitida. Y como Urano es un rebelde, mucho más allá de la máxima velocidad permitida. O sea, vas a 300 por hora. Ya es un ovni, diríamos, que va a la velocidad de la luz, incluso más allá. Entonces, cuando Urano entre en Géminis el 26 de abril del 2026, se va a quedar ahí en ese signo hasta el 2033. ¿Vale? Entonces, y Plutón en Acuario, que no ha vuelto a signos anteriores, o sea, que está en Acuario, que también tiene mucho que ver con la era de Acuario, está hasta el 28 de febrero del 2043, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos después del 20 de febrero? Pues tenemos el siguiente eclipse, porque los eclipses siempre van de dos en dos, en Virgo, eclipse lunar en Virgo el 3 de marzo, ¿vale? El 3 de marzo tenemos un eclipse lunar en Virgo y como es un nodo sur, son eclipses que nos hablan de soltar en control, de soltar materialidad, de soltar conciencia materialista y ir hacia Piscis, nodo norte en Piscis, que es los nuevos códigos espirituales, un nodo norte en Piscis influido por Neptuno en Aries, es decir, la nueva espiritualidad, las nuevas conexiones, las nuevas trascendencias, las nuevas experiencias espirituales, las nuevas técnicas de meditación, nuevas técnicas de sanación, nuevas técnicas de compasión. Bueno, compasión no es técnica. Nuevas maneras de entender la felicidad divina, la conexión con la divinidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ese es el eclipse en Virgo del 3 de marzo, que es en Virgo, pero es Virgo nodo sur, es decir, soltar las 3 de Virgo para ir al nodo norte en Piscis, ¿vale? Y entonces, ¿qué más tenemos? Luego tenemos eclipse en Virgo, que Urano entra en Géminis, ya vamos directamente, vas, 3 de marzo al 26 de abril del 2026. Urano entra en Géminis. Entonces, 26 de abril del 2026 ya, eso es la bomba. Porque Urano entra en Géminis y eso ya es un disparador mental, abre nuestras mentes a la máxima creatividad, al máximo despertar, a la máxima luz. Es una revolución de nuevas ideas. Además está en trígono con Plutón en Acuario. Entonces ahí la combinación de Plutón en Acuario con Urano en Géminis es toda una turbina generadora de nuevos paradigmas y de nuevos estados de conciencia, de multidimensionalidad, de despertar, de creatividad. Van a empezar a salir muchísimas escenas culturales. De hecho, en lo poquito que ha habido de Urano en Géminis y Plutón en Acuario, ya hemos visto que ya están saliendo nuevas escenas en música electrónica. Catriel y Paco Amoroso han revolucionado la música urbana, ganando 5 Grammys. Luego, en la noche de la fiesta de los Grammys, queman los 5 Grammys. Súper rebeldes, la generación de Urano-Neptuno, los nacidos entre el 90 y el 97.
Maravillosa generación. Los de Urano-Neptuno tenéis que traer los nuevos paradigmas, los que tenéis entre 25 y 30 años. Y luego los que tenéis entre 20 y 25 también, porque tenéis Plutón en Acuario y Neptuno en Acuario. Y todos tenemos que traer los nuevos paradigmas. Pero hay unos grupitos que tienen mucha potencia para la era de Acuario. Y otro grupo que sois ya veteranos, pero tenéis que ser los sabios, que aportáis la experiencia, la luz de la experiencia, escribiendo libros o yo qué sé qué, que sois los de Urano conjunción Plutón, los nacidos entre el 62 y 69, los hijos de la revolución, los hijos de la contracultura, ¿vale? También tenéis mucho que aportar y vais a tener mucha revolución a partir de mayo, del 26 de abril. Urano entra en Géminis en trígono con Plutón en Acuario. Entonces, esas dos fuerzas son unas turbinas generadoras de nuevos paradigmas, multidimensionalidad, nuevas escenas culturales, nuevas políticas, nuevas economías, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que Urano no pasa a Géminis, va a estar en Tauro y se pone directo en febrero. Entonces, de febrero a mayo, Urano en Tauro va a tener que terminar sus deberes con respecto a lo que empezó en 2018, es decir, con respecto a la revolución rural, con respecto al éxodo, al éxodo rural, con respecto a la economía y a la gestión de la alimentación. Entonces, como es el último periodo, debería ya hablarse de nuevas economías. Los oscuratis, evidentemente, querrán implantar sus nuevas economías también, esclavistas. Luego habrá nuevas economías alternativas. Y lo rural va a estar muy revolucionado. Y también el éxodo a lo rural. O sea, mucha gente va a sentir que quiere irse a vivir al campo para poder construir nuevos paradigmas en lugares no tan condicionados por los vecinos, o por los matrixiados, o por la gente que huele a vinagre o que tiene energía densa. Lo de que la gente huele a vinagre me refiero a los que tenemos olfato psíquico, que somos los signos de aire que somos sensitivos. En los signos de aire, los que tenemos mucho aire en la carta natal y somos sensitivos, algunos tenemos olfato psíquico. Y mucha gente emite un olor parecido al vinagre, ¿vale? Y que tiene que ver con el perfume de la Matrix, que eso lo hemos hablado en algunos momentos. Cuando se despierta es evidente, es obvio. Vas a una ciudad y huele a vinagre. La mitad de la gente huele a vinagre. O sea, no sé si es la mitad, no sé qué porcentaje es, pero bastante gente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Urano en Géminis es una bomba en trígono con Plutón. Entonces, toda esa turbina de los nuevos paradigmas la recibe Saturno-Neptuno para darle manifestación, para unir cielo-tierra. Porque el Neptuno sería como el cielo y el Saturno como la tierra. Entonces, el Urano en Tauro va a traer una revolución económica. A lo mejor empiezan a implantar la renta universal básica, porque a lo mejor la IA ya está cogiendo demasiados puestos de trabajo y mucha gente se queda en paro, ¿vale? El tema de la economía digital va a avanzar mucho, para bien o para mal, según, o sea, si es del sistema será para mal, evidentemente, pero luego las criptomonedas es posible que resuciten de febrero a mayo. Hasta el 26 de abril hay ahí todo un final conclusivo con respecto a la revolución en lo rural, en la economía y en la gestión de la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Que la revolución, el éxodo a lo rural, muchísima gente va a irse de las ciudades a vivir al campo de febrero al 26 de abril. Entonces, a partir del 26 de abril empieza Urano en Géminis, que ya es otra movida, es una revolución de los mercados, es una revolución de los métodos de enseñanza, es una revolución educativa, es una revolución en cómo aprendemos y cómo enseñamos, es una revolución en cómo nos movemos, vehículos, cómo nos comunicamos, las redes, vehículos, los móviles, la tecnología. Vamos a ver cosas a nivel tecnológico indescriptibles, y ahí está el tema del despertar del alma para que la tecnología no se nos coma. Ahí va a haber también un rifirrafe para que la tecnología se use para la luz y no para la oscuridad, ¿vale? Y entonces, aunque ahora parezca que estamos en un momento medio confuso, a partir de enero todo se pone ya en línea recta hacia la nueva era, ¿vale? Entonces, ya encima de que Urano se pone ya allí, que encima lo que sucede después ya es que que tengo aquí apuntado, que claro, de memoria no me lo sé, pero bueno, he hablado bastante de memoria hasta el índice y todo, o sea que más o menos, en realidad ya me lo sé, pero bueno, es para ver si no me dejo algo. Que el 30 de junio del 2026
entra Júpiter en Leo. Bueno, 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 bueno. Y me olvidaba que encima empieza el año nuevo astrológico del caballo de fuego a principios de año, chino, ¿vale? Hemos venido del año de la serpiente. Hemos quemado mucho karma, ¿eh? O sea, 2023, 24 y 25 ha sido como una crucifixión para muchos. Ha sido como un momento de saldar deudas kármicas de la noche galáctica para entrar en 2026 con la página en blanco. Va muy por ahí la cosa, ¿eh? O sea, que si os han pasado cosas muy duras, sobre todo en 2025, que sepáis que estáis cerrando todo lo que es la noche galáctica. Entonces, claro, hay deudas kármicas, hay portales que cerrar, hay contratos que acabar de quitar, contratos kármicos, etcétera, etcétera. Para entrar limpios en 2026. Entonces, Júpiter en Leo, el 30 de junio ya, eso es una explosión de creatividad, de autoexpresión, de lucidez, de luz, de optimismo, de vitalidad. Júpiter en Leo, caballo de fuego, todos los signos, mogollón de Neptuno en Aries, Saturno en Aries, muchos planetas en fuego. Estamos hablando de planetas de signos muy acelerativos, que son Géminis, o sea, Urano en Géminis, Aries, Neptuno y Saturno en Aries y Acuario, Plutón en Acuario. Son los tres signos más impacientes del zodíaco. Marte va a estar súper rápido, con lo cual 2026 van a suceder más cosas que en toda nuestra vida. Va a ser un año como que va a ser como 5 años. Va a ser de ciencia ficción. Va a ser un año de iluminación. Va a ser un año de mucha gente ya entrando en conciencia 5D. Cuando la gente entre en conciencia 5D se va a organizar de manera sincrónica y sibilina y secreta con otra gente 5D, montando pequeños grupos de frecuencias 5D que se van a ir organizando y se van a ir yendo de las ciudades para montar pequeños poblados nueva era en lugares alejados, y la Matrix no puede molestar, es decir, cuando la gente está en conciencia 5D no tienen jurisprudencia, no pueden atacar la Matrix, ni la Poli, ni las leyes a todos esos nuevos poblados. O sea, se le va a permitir a la gente irse lejos y construir sus poblados y que no les estén molestando. Eso va a pasar, pero tiene que ser en estado de conciencia 5D. Por eso, antes de organizarnos y montar pequeños poblados, primero tenemos que iluminarnos. Primero tiene que venir la segunda venida de Cristo en nuestro corazón. Y en ese estado crístico, entonces, de manera natural, de manera intuitiva y fluida, nos vamos a ir uniendo con pequeños grupos de almas que son nuestra familia galáctica, humana, los que estén encarnados, y vamos a ir construyendo nuevos poblados. Y esos poblados son los que van a ir yendo a lo etérico, yendo hacia la desintegración física, material y hacia lo etérico, ¿vale? Que es una ascensión grupal, son ascensiones grupales. El 2026, 27 y en adelante, pero que empieza en 2026 la ciencia ficción, empiezan las cosas más locas, ¿vale? Sobre todo cuando Urano entre en Géminis a partir del 26 de abril, pero no hay que esperar porque en enero ya hemos visto que todo empieza a lo grande, ¿vale? Entonces, Júpiter en Leo, que se va a quedar un año en Leo, ¿vale? Maravilloso. Y ya solo falta hablar de los eclipses, que tenemos eclipse solar en Leo el 12 de agosto, ¿eh? Eclipse solar en Leo el 12 de agosto y eclipse en Piscis, lunar en Piscis el 28 de agosto. Entonces en agosto tenemos eclipses en Leo y Piscis. Fijaros cómo son eclipses mixtos. En febrero son Acuario Virgo y en agosto son Leo Piscis. Entonces un eclipse en Leo con Júpiter en Leo pues va a traer eso, la potenciación de Leo. O sea, Leo que es el hijo divino, el creativo, también es la esencia, es el yo soy. Entonces, lo creativo, los dones, los talentos, eclipse en Leo y luego eclipse en Piscis que nos lleva hacia los nuevos códigos de luz y los nuevos códigos espirituales y trascendentales. Entonces, como podéis observar, es un año mágico, es un año galáctico, es un año fantástico, así como 2025 ha sido el último año de la noche galáctica, el último año del Kali Yuga. Acordaros de esto, os acordáis, ¿no? Hemos empezado con esto, ¿no? 2025, el último año del Kali Yuga ascendente, de la era oscura. Empieza un periodo de transición de 300 años que, dicho en palabras occidentales, empieza la era de Acuario, el amanecer galáctico, para ir hacia eras cada vez más y más luminosas, ¿vale? Entonces,
Es muy prometedor 2026 a nivel de luz. Entonces, claro, ¿qué pasa con todas las almas que están densificadas, que huelen a vinagre, que son muchísimas, con toda la población que está densa, densa, densa? Bueno, mucha de esa población va a despertar espiritualmente en 2026. O sea, va a subir mucho la demanda de sanadores, astrólogos, canales de divulgación espiritual. Vamos a subir como la espuma. Va a haber un gran despertar, sobre todo a partir de febrero, ¿vale? Y ya no te digo a partir de mayo. Un gran despertar y muchísima gente va a empezar a subir su vibración y a darse cuenta de todos los programas y de todos los implantes y toda la densidad que llevan encima. Se va a necesitar muchas manos sanadoras. Mucha gente va a despertar. Y luego otra gente, que no hay manera, que no les da la gana, se va a ir disolviendo y va a ir yendo hacia la Matrix, hacia la línea de tiempo de los Oscuratis, de los que ahora están en el poder, pero que si en 2025 termina el Kali Yuga, a partir de 2026 tienen que irse todos los Oscuratis. Simplemente porque ya no está en su calendario. O sea, ellos han sido los amos del Kali Yuga, de la era oscura. O sea, del 3700 y pico antes de Cristo. Sí, está aquí. O sea, los Oscuratis llevan desde el inicio del Kali Yuga, o sea, desde el 3676 antes de Cristo, hasta el 2025. Entonces, a partir de 2026, al menos en la línea de tiempo de los que tenemos alma, ya deberían ir yéndose las influencias matrix, los políticos, gobernantes oscuros que son de logias y que son masónicos y todo eso. Eso debería ir desintegrándose. La industria musical satánica, la industria del cine satánico, todo eso debería ir desintegrándose para ir apareciendo nuevas escenas culturales luminosas relacionados con los nuevos paradigmas, nuevos sistemas políticos luminosos relacionados con los nuevos paradigmas, nuevos sistemas sociales, culturales, políticos y espirituales, nuevas estructuras, nuevas maneras de entender la realidad, pero como el tema está que como la línea del índice cíclico, como hemos visto, es para arriba y ya no vuelve a bajar, sumado a que en ese amanecer galáctico, acordaros de las profecías de los indios Hopi, que tanto defiende Parise, ¿no? Habla de la caída de los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? La ciencia antigua, la religión antigua, la política antigua y la economía antigua, que caen. Y luego, uno a uno, los que quieran, entran en ese plasma que sale ahí en el dibujito de los Hopi, que les lleva a la era de Acuario, a la ascensión. ¿Vale? Entonces, pero es de uno en uno, es decir, es decisión individual. Que luego en la decisión individual de cada uno, uno llega a la conciencia crística, a la conciencia 5D, a la conciencia de Krishna, y ahí empieza a encontrar compañeros que están en el mismo estado, y esos se organizan y se van de las ciudades a portales multidimensionales a construir sus historias ya de los nuevos paradigmas. Entonces, ese es el tema, ¿vale? Entonces, 2026 y 2027 es la gran oportunidad que tenemos para desconectarnos ya del todo de la Matrix y para entrar en conexión con la divinidad. Pensad que yo, antes de empezar este vídeo, he hecho una meditación y ha sido muy fuerte la energía que me ha entrado, tanto de la tierra como del gran espíritu del yo soy, y la he concentrado en el corazón. Entonces, es muy poderoso 2026. Es un año, así como 2025, a ver, ha sido muy iniciático. Yo en 2025 he tenido muchísimos movimientos internos, ¿eh? Yo no tengo nada que ver con el de 2024, pero es que 2026 es 2025 multiplicado por 100, pero en sentido positivo, porque ya no es saldar deudas, ya no es quemar karma, no, 2026 es el año uno, es ya en limpio, karma limpio, empieza el Dharma, es el año uno del camino dármico 2026. Entonces 2026 empieza el amanecer galáctico realmente. Pero es que lo más fuerte es que los canalizadores que no saben nada de astrología, muchos también hablaban y llevan muchos años hablando del 2026. Pero es que la astrología habla claramente del 2026. Y el calendario este de India habla claramente de 2026.
Y la numerología habla claramente de 2026. Y en el calendario chino es el caballo de fuego, que es muy potente. ¿Vale? Yo soy caballo de fuego, nací en el 78. Los nacidos en el 78, por ejemplo, son caballos de fuego. Cada 12 años, no sé, bueno, no sé cada cuántos años son los chinos, pero bueno, creo que es cada 12 años que vuelve el caballo, ¿no? Cada 12 años es caballo. Entonces empieza el año del caballo de fuego, es el año uno en numerología, es el primer año que ya no es Kali Yuga, se terminó en 2025, es el primer año en que los planetas transpersonales que hemos visto que tardan muchísimos años en cambiar de signo y resulta que en el mismo año cambian todos de signo y ya no vuelven al signo anterior, que es lo que les bloqueaba en su guión. Ahora ya están libres de desplegar el guión a tope todos los años que se queden en esos signos, que además son signos muy poderosos, porque Plutón en Acuario trae la profunda transformación hacia los nuevos paradigmas. Plutón en Acuario también nos muestra el lado oscuro de Acuario, que es la tecnología mal utilizada, el transhumanismo y la línea de tiempo hacia la Matrix. También Terminator, todo eso es Plutón en Acuario, pero eso en la línea de tiempo ascensional no tiene fuerza, no tiene vida. Eso es más en la línea de tiempo de los que se están quedando sin alma y se enganchan a las máquinas, como si fueran sus almas o sus dioses, ¿vale? La bestia, ¿va? Entonces, mmm, ¿qué quería decir con todo esto? Esto, que Plutón en Acuario, o sea, el sextil Plutón-Neptuno, ya lo tuvimos en el siglo XX muchos años. Muchos los tenemos en nuestras cartas natales. Paró a principios del siglo XX y volvió en 2020. Y ahora es la conclusión de esa configuración que lleva muchísimos años construyendo la nueva sociedad, porque el sextil Neptuno-Plutón lo que hace es conectar lo trascendente con lo profundo, la espiritualidad con la psicología, la sanación de la psique humana con la mística trascendental, los profundos cambios espirituales, sextil Plutón-Neptuno. Luego, el sextil Neptuno-Urano genera una gran aceleración espiritual, un llevar la mística a lo científico, pero en un sentido de ciencia cuántica, energética, de ciencias uranianas, no saturninas, no ciencias Virgo, sino ciencias Acuario, porque hasta ahora hemos vivido un paradigma científico Virgo, pero Virgo en sombra, además. O sea, dominado por los Oscuratis, que son los últimos 200 años. La minidera de Virgo. Los cronocratos, Júpiter-Saturno, que marcan las eras. Los cronocratos. Júpiter y Saturno se ponen en conjunción en un signo y es la gran mutación en ese elemento. Entonces están 200 años siempre en los signos de ese elemento. Entonces, durante 200 años estuvieron en Virgo, Capricornio y el otro signo de tierra, que es Tauro. Menos en los 80 y los 90 que estuvieron en Libra. Una pequeña miniera de aire de 20 años, 80 y 90. Un pequeño aperitivo de aire, los 80 y los 90. Y luego, a partir del 2021, ha pasado a Acuario, gran mutación en Acuario, 200 años en signos de aire, los señores del tiempo, marcando cada 20 años en Géminis, en Libra y en Acuario, durante 200 años. Y empieza la era de Acuario y el amanecer galáctico y todo esto. Entonces, el sextil Neptuno-Urano, el sextil Neptuno-Plutón y el gran trígono Urano-Plutón, que lo tuvimos en los maravillosos años 20, que son unas profundas reformas hacia lo nuevo. Es un empoderamiento de los colectivos. Pensad que también Urano en Géminis nos lleva hacia la red cuántica mental, es decir, a conectar nuestras mentes de unos con otros con los de nuestro sistema frecuencial, a abrirnos a las tecnologías humanas, pero internas, no, también habrán tecnologías externas, pero iremos desarrollando las tecnologías internas también, ¿no? Con el trígono Urano-Plutón. Entonces, el trígono Urano-Plutón es el poder, ¿no? Vamos a poner las palabras, ¿no? Plutón, el poder, en trígono con Urano, de la libertad, ¿no? La libertad como algo profundo, de transformación, el poder de la revolución, el poder de los nuevos paradigmas, el poder de la gente, de los grupos, el poder de las asociaciones, la transformación de los colectivos, el enseñar la sombra de la humanidad para que se transmute y se transforme. Todo ese tipo de cosas. Entonces,
Y luego la conjunción Saturno-Neptuno de la que ya hemos hablado. Entonces, todo esto que acabo de mencionar es el triángulo entre Urano, Neptuno y Plutón. Armónico, gran sextil o pequeño gran trígono, como lo querías llamar, entre Urano, Neptuno y Plutón, que eso es lo que está trayendo los grandes cambios. Esa es la clave, ese triángulo es el que está... Pero claro, la clave es que estén en triángulo y en los nuevos signos. Y eso es a partir de 2026. Sobre todo a partir de... primero hemos dicho que Neptuno pasa a Aries el 26 de enero, Saturno pasa a Aries el 14 de febrero y Urano pasa a Géminis el 26 de abril. Entonces esto es progresive pero fuerte. Es decir, en enero ya tenemos a Neptuno en Aries, que es una energía súper refrescante. Luego en febrero ya Saturno en Aries, eclipse en Acuario. Y luego el Saturno-Neptuno el 20 de febrero. Luego el eclipse en Acuario. Luego en marzo el eclipse en Virgo. Luego en abril Urano en Géminis, 26 de abril. ¿Vale? Y luego el 30 de junio Júpiter en Leo, que ya es la guinda. Pero que, claro, o sea, a partir de mayo esto es una locura, ¿eh? O sea, febrero ya es súper revolucionario y súper bestia. Pero es que mayo, o sea, si febrero es la cuarta, mayo es la sexta, es lo que hemos dicho, ¿no? Y ya con Júpiter en Leo, que es el 30 de junio, ahí ya sale volando el coche, ¿entiendes? O sea, el verano en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur de 2026 puede ser muy creativo y muy revolucionario en todos los sentidos, ¿vale? Y luego encima vienen los eclipses de agosto de Leo y Piscis, que son eclipses más que interesantes, ¿vale? Entonces ya el resto, lo que es septiembre, octubre, noviembre, no he visto grandes tránsitos, pero claro, ya con todos los tránsitos que hay, ya septiembre, octubre y noviembre es el despliegue de la película. Ya están todos en sus sitios, entonces ya lo que toca es ir desplegando el guión ad infinitum durante muchos años. ¿El guión de qué? De los nuevos paradigmas, de la nueva Tierra y de los dioses del cambio, manifestando la nueva Tierra y la nueva era. Entonces tenemos suficientes pistas. Es lo que os decía. Yo cuando empecé a ver que los canalizadores galácticos y no sé qué, y estos, y pueden tener... En algunas cosas no estoy de acuerdo de lo que dicen, ni me resuena ni nada. Pero casi todos siempre han hablado del 2026. Y no saben de astrología. Y eso me sorprendió. Dije, qué fuerte que esta gente que no sabe de astrología hablan del 2026 también. Y el calendario hindú este hecho hace miles de años también habla de 2026. Entonces, qué maravilloso que este calendario hindú, además, yo lo descubrí hace poco con la luna llena en Géminis, que es un momento de descubrir cosas brutales, ¿no? Pasar a la acción, es el momento de hacer cosas. Es decir, seguimos meditando, seguimos practicando la conexión y la meditación, pero todo eso lo convertimos en obras y en acción. ¿Por qué? Por el Venus Star Point en Capricornio del 6 de enero, porque Marte va a ser el acelerador protagonista, porque Saturno-Neptuno en el grado cero de Aries habla de nacimiento, de acción, de obras. Entonces hay mucha dominancia de energía, de manifestación y de acción de cosas nuevas. Entonces todo lo que es emprendimientos de los nuevos paradigmas, todo lo que es abrir negocios y emprendimientos de los nuevos paradigmas van a estar súper apoyados energéticamente y cada vez más. Y va a haber un gran despertar de mucha gente en 2026 que va a demandar todo ese tipo de ofrecimientos de sanaciones, artes, nuevos artes. Fijaros que incluso a nivel masivo cómo están cambiando las cosas, que Rosalía saca un disco de ópera y música clásica y todo el mundo está fascinado, con lo cual hay una apertura a lo creativo, más allá de si Rosalía es o no es Oscurati. 2026 es el año en el que empieza todo ya de verdad. Sobre todo en febrero vamos a revolucionarnos y a despertar mucho y en mayo va a ser una catapulta hacia el despertar multidimensional. Así que nos vemos en los próximos vídeos y feliz año 1 de la nueva era. Nos vemos.